Y además se mantiene en todo su discurso. En toda su etapa. En toda su etapa, e incluso este año lo consagra, es el año de la fe. El año de la fe. Que es súper importante esa parte. Es muy importante. Sí, él cuando su primera encíclica estuvo dedicada al amor, la segunda a la esperanza, y estaba ultimando, bueno, había escrito otras encíclicas, pero estaba ultimando la dedicada a la fe. Se quedará sin terminar, o si la termina se quedará sin publicar, al menos como encíclica, con autoridad papal, pero sí que él ha ido a las virtudes teologales, que son en el fondo los dones que unen al hombre con Dios, la fe, la esperanza, el amor. Y la recristianización, que por eso yo creo que él, bueno, no lo creo, se ha dicho, que él adopta el nombre de Benedicto, precisamente, en honor a San Benito. Sí, lo ha dicho al final del discurso hoy. Sí. Es curioso porque hoy ha citado a San Benito en el final de su discurso de despedida de la audiencia, de la magna audiencia que ha habido en la Plaza de San Pedro. Ha citado a San Benito diciendo: del cual he tomado el nombre, para referirse a que él va a seguir ejerciendo el ministerio de Pedro de una manera no ya con la autoridad pontificia, que no la va a tener, sino de una manera orante. San Benito, no nos olvidemos, es un joven que en los momentos ya de los estertores del Imperio Romano en el siglo V, va a Roma a estudiar, se encuentra una sociedad y una cultura que no le gusta, y que ante eso descubre que el único modo de transformar ese mundo ya en declive es la oración, de la cual hace un trabajo. El ora et labora de San Benito, de los monasterios benedictinos, es el modo con el que la Iglesia salvó la fe en la Edad Media, no nos olvidemos de ello. Por lo tanto, él dice: yo no puedo dejar el ministerio de Pedro, porque cuando dije sí hace casi 8 años en la Capilla Sixtina a los cardenales, dije sí para siempre. Para siempre. Y aunque ahora ya no lo vaya a ejercer desde la autoridad pontificia, en mi oración sigo junto a Pedro y sigo rezando, y esa es la obra de Dios a la que yo ahora me dedico. Claro, en la primera carta que escribe Benedicto XVI, habla del amor desde la contemplación. Y habla precisamente de eso, que nadie tendrá una unión real con Dios si no es a través de la contemplación. Luego, un guiño a todas las órdenes contemplativas. Es que es fundamental esa parte que no se está teniendo. La importancia que tiene la Iglesia, no se da el conocimiento real de lo que es la vida contemplativa. Y la vida contemplativa es la raíz de la Iglesia, es la oración profunda. Es el corazón de la Iglesia. Y eso se entiende si se trabajan las distintas vocaciones, pero no se trabaja hoy en día, se está perdiendo base importantísima de lo que es no solo la cultura religiosa, sino la vida de fe. Bueno, porque estamos un poco, como decías tú, José Luis, estamos volviendo casi al panorama que contempló San Benito. En cierto modo, es que estamos, en un momento en que se está... Es un panorama muy, muy parecido. Y luego, en la cuestión de la oración, fijaros, dentro de la propia Iglesia Católica, que ahora están teniendo un auge, están volviendo a tener un auge las órdenes contemplativas. Fijaros la de Sor Verónica Berzosa, el exitazo que está teniendo en este momento, porque es como Jesu Comunio, es la nueva orden. Pero hay muchos católicos y muchos cristianos que dicen: hombre, pero es que es perder el tiempo. Claro. Y es perder el tiempo porque con la cantidad de cosas que hay que hacer, Dios mío, pues vete a las misiones o funciona. Y no es perder el tiempo. Para nada. Un planteamiento como ese solamente es comprensible desde alguien que no vive desde dentro de la Iglesia. Es decir, plantear que la vida contemplativa es una pérdida de tiempo o una pérdida de energías, ¿qué hacen esas monjas, esos monjes ahí en un monasterio cuando hay tanto que hacer fuera? Plantear las cosas así es no estar en el corazón de la Iglesia, donde lo que reconocemos es que la vida
nos viene por la unión con Dios, y que la unión con Dios la tenemos por la oración y por la vivencia de los sacramentos. Entonces, si se plantean esas cuestiones desde un paradigma meramente humano, entonces, efectivamente, podríamos decir, están perdiendo el tiempo. Si Dios no existe, están perdiendo el tiempo. Estamos dando... Si Dios no existe, están perdiendo el tiempo. Sí, eso es verdad, claro. Pero si Dios existe, están dedicando del mejor modo su tiempo, que es dedicándolo a solo Dios. Mientras que las otras congregaciones, los misioneros, las congregaciones dedicadas a la enseñanza, las congregaciones dedicadas a la caridad, tendría sentido su actividad incluso si Dios no existiera, porque sería un bien social. Estas otras solamente tienen sentido si Dios existe. Y claro, un creyente cree que existe, por lo tanto se dedica a lo central. Luego tenemos la otra rama, que sería Teresa de Calcuta, el exponente del que se remanga y allá va, a darlo todo, por el moribundo o por el que lo necesita más. Es que la Madre Teresa de Calcuta es la encarnación viva de las bienaventuranzas. Sí, pero no hay que olvidarnos de que la Madre Teresa de Calcuta se dedica a los pobres, a los más pobres de los pobres, después de horas interminables de oración. Es decir, el que piense que las misioneras de la caridad, la orden fundada por la Madre Teresa de Calcuta, son una congregación de vida activa, se equivoca, porque tienen muchísima actividad, y todos los que hemos colaborado en algún momento con ellas, verdaderamente nos asombramos de cómo sacan tanto tiempo, pero es que el mismo tiempo lo dedican a la oración, a la Eucaristía, a la adoración en silencio, y de una sacan la fuerza para hacer la otra, de la oración sacan la fuerza para la acción, y no al revés. La Madre Teresa de Calcuta insistía constantemente en que ella veía al pobre, pero a quien veía era Cristo. Eso solamente se puede hacer desde la oración y desde la contemplación. Una contemplación que empieza cuando ve a Cristo en la Sagrada Hostia, cuando ve a Cristo rezando junto al sagrario, y cuando sale de la capilla y sigue viendo a Cristo en cada persona, pobre, en el leproso, en el que tiene. Es esta anécdota que me parece que era Bill Gates el que le dijo algo así como: Madre Teresa, yo no entiendo cómo puede hacer usted esto, porque desde luego esto yo no lo haría ni por todo el oro del mundo. Y le contestó la Madre Teresa: ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Evidentemente. Y volviendo a Benedicto, Chus, ¿tú qué crees que serían las... Bueno, ya hemos estado hablando un poco de los escritos y tal, pero como aportación, por ejemplo, a la Iglesia Universal, ¿tú crees dónde está el rasgo característico de Benedicto? Para mí, yo creo que fue el hombre que se acercó al pueblo, en el aspecto literario. Fíjate, y no parece, ¿verdad? Yo no es que no parezca, es que yo creo que no nos lo esperábamos. O sea, realmente Benedicto XVI fue una sorpresa, yo creo que para la gran mayoría, por lo menos del laicado, ¿no? Por lo menos del laicado de base, que no tenemos esos conocimientos ni teológicos en muchos aspectos, ni de conocimiento de papables, ¿no?, que se suele decir. Entonces, para nosotros Benedicto XVI fue una sorpresa en todos los aspectos. Encontrarnos escritos de un papa que están al alcance de todo el mundo, que nos hablan el lenguaje que entendemos todos, y sobre todo que nos aterriza en la base de la fe, yo creo que ese fue para mí... Porque tú te lo imaginabas distante, venía casi del... A ver, era una persona mayor, eso por un lado, ¿no? Le ganaba que había estado mucho tiempo al lado de Juan Pablo II. Teníamos a Juan Pablo II, había pasado muchos años. 27. Claro. A ver, estábamos muy acostumbrados, no solo a Juan Pablo II, sino a la forma de hacer de Juan Pablo II. Esa parte última de Juan Pablo II de pasarlo mal, de la muerte y de tal, nos llegó a todos muy adentro, ¿no? Entonces nos esperábamos, ¿qué esperas, no? ¿Qué esperas? Y de repente nos llega Benedicto XVI y no teníamos muy claro hacia dónde iba. Te cuenta que era una persona que no estaba acostumbrada a las cámaras, era una persona que vivía en un piso pequeño y que tenía un golf, o sea, que no estaba acostumbrado tampoco a las partes mediáticas, decía antes, ¿no? Y de repente nos descubrimos a una persona cercana en todos los aspectos. Sí. Y yo creo que para mí fue lo que más sorprendió. Por un lado, el no esperárselo,
Por otro lado, la cercanía literaria que nos acercó escritos que los laicos muchas veces no habíamos llegado a esa capacidad de leer que hemos recuperado con Benedicto XVI. Y por otro lado, la fuerza que tuvo con los jóvenes. Para mí eso fue fundamental, porque mantuvo algo ya iniciado, que para mí es fundamental en la Iglesia, y que el centro fue Cristo siempre. Siempre. Yo, efectivamente, cuando tú dices un papa que nos ha vuelto a la necesidad de leer, ¿no? Sí, decías más o menos, la idea era esa. Efectivamente, es decir, si comparamos a Juan Pablo II con Benedicto XVI, Juan Pablo II era un papa para ser visto y oído. Sí. Era un papa para eso. Además, es que las cámaras lo querían y era un hombre que sabía siempre poner el perfil adecuado, y además por su fuerza, su energía, sobre todo en los primeros años, y al final, incluso por la compasión que suscitaba ese hombre ya mayor y enfermo, también gustaba verlo, aunque estuviera tan mal. Bien, pero Juan Pablo II era el hombre para ser visto y oído. Benedicto XVI es el papa para ser leído. Ni siquiera escuchado, porque hasta su tono de voz no le acompaña tampoco, no le ayuda. Pero es un hombre para ser leído. Cuando uno rompe esa primera barrera, que podría decir, es que no me entra por los ojos, que te asusta o por el oído, ¿no? Sí, es una imagen que no es la que estábamos acostumbrados, ¿no? de Juan Pablo II. Es un hombre que cuesta más que te entre por la vista. En cambio, cuando uno coge sus homilías, o sus libros, o sus encíclicas, y entonces empieza a leerlos con detenimiento, y va viendo la belleza, primero la hondura de lo que dice, pero luego además la belleza como lo dice, porque esto es algo que no todos los teólogos tienen. Se puede ser un gran teólogo y decir cosas de tremenda altura, y sin embargo decirlo de manera que nadie te entienda, o solamente los especialistas, los iniciados. Benedicto XVI tiene la facilidad de expresar de un modo fácil los temas más hondos, los más complejos. Y eso es algo que yo creo que fundamentalmente es lo que le debemos a Benedicto XVI, entre otras muchas cosas, pero esa capacidad de teólogo, el que nos habla de Dios, pero que nos habla de una manera que le entendemos. ¿Cuándo le leemos? Ojo, ¿cuándo le leemos? ¿Cuándo le leemos? Lo vamos a dejar aquí, nos vamos a publicidad y enseguida estamos con ustedes.